Muy buenos días. Continuando con la serie de videos que teníamos pendientes en este canal de la parte del curso de trigonometría, hoy vamos a ver lo que son las razones trigonométricas para ángulos de 30 grados, 60 grados y 45 grados. Estos ángulos trigonométricos los vamos a conocer como ángulos notables un poco más adelante. Entonces vamos a partir del triángulo equilátero ACD, que es el triángulo que aparece en la figura. Un triángulo equilátero cumple la siguiente condición y es que todos sus ángulos internos valen lo mismo, es decir, 60 grados, y todos sus lados también son iguales, es decir, que si yo nombro este lado A, este lado también va a ser A, este lado también va a ser A. Ahora, como tenemos que trabajar directamente con las razones trigonométricas, no nos sirve trabajar con este triángulo ya que no es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué podemos hacer para transformar este triángulo en un triángulo rectángulo? Muy sencillo. Lo que podemos hacer es trabajar con la bisectriz del ángulo C, ¿cierto? Y una vez que trabajemos con la bisectriz del ángulo C, formamos lo que tiene que ver dos triángulos congruentes. Ambos triángulos a ser congruentes forman un ángulo de 90 grados con respecto a la altura que acabo de determinar y cumplen la condición de que el ángulo de 60 grados queda partido en dos, es decir, que este ángulo que se forma aquí es de 30 grados. En ese sentido, puedo trabajar directamente, entonces puedo decir que este triángulo de aquí lo podemos trabajar de la siguiente manera. Entonces, sabemos que el ángulo que se formó acá arriba es un ángulo de 30 grados, sabemos que el ángulo que se formó aquí es de 60 grados, ese continúa siendo igual, sabemos que esta hipotenusa de este triángulo sería A, ¿listo? Y el lado de acá abajo, ¿cierto? Este cateto que se encuentra en la parte de abajo, lo podríamos determinar muy sencillamente. Como trabajamos con la bisectriz, sabemos que la bisectriz genera dos triángulos que son congruentes, por ende, este lado de aquí valdría la mitad del lado total, es decir, A sobre 2. Entonces conocemos que esta partecita sería A medios. Con esto podemos determinar el tercer lado, ¿listo? ¿Cómo hacemos para determinar el tercer lado? Utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, del teorema de Pitágoras, entonces, ¿qué tenemos? Por el teorema de Pitágoras tendríamos que x va a ser igual a raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto sobrante al cuadrado, que es decir, a sobre 2 al cuadrado. Trabajando con este teorema, llegaríamos a que x es igual a raíz cuadrada de a al cuadrado menos, distribuimos la potencia en la división, entonces nos quedaría a al cuadrado sobre 4, hacemos esta operación y nos da que esto directamente es raíz de a al cuadrado menos a sobre 4, entonces esto sería 3a al cuadrado sobre 4, ¿listo? Haciendo esa operación rápidamente, y por ende resulta que x va a ser igual a raíz de 3 por a sobre 2, ¿listo? Haciendo las operaciones directas que nos aparecen aquí, es decir, la raíz de 3, raíz de 3, raíz de a al cuadrado solamente es a, y raíz de 4 sería directamente 2. De aquí ya podemos empezar a trabajar con las razones trigonométricas. ¿Por qué ya podemos empezar con las razones trigonométricas? Porque ya tengo definido todos los lados que existen dentro del triángulo rectángulo que estoy trabajando. Entonces podemos analizar para el ángulo, vamos a empezar con el ángulo de 60 grados. Para el ángulo de 60 grados, que vendría a ser este, vamos a definir cada uno de sus lados. Entonces, A ya sabemos que es la hipotenusa, a sobre 2, sabemos que en este caso para el ángulo de 60 grados sería el adyacente, y raíz de 3 a sobre 2 en este caso vendría a ser el opuesto. Ya sabemos por qué. Porque a sabemos que es el ángulo, el lado, perdón, que se encuentra al frente del ángulo recto. A sobre 2 es el ángulo, es el lado que se encuentra pegado al ángulo con el que estoy trabajando, y raíz de 3a sobre 2, que es este lado de acá, se encuentra al frente del ángulo con el que estoy trabajando. Por eso se denomina como hipotenusa, adyacente y opuesto. En ese sentido, ya podemos empezar a definir las razones trigonométricas. ¿Cómo las vamos a definir? Entonces decimos, el seno de 60 grados va a ser igual a cateto opuesto, por definición, sobre la hipotenusa. De aquí ya sabemos, el opuesto lo conocemos, vale raíz de 3a sobre 2, entonces esto sería raíz de 3a sobre 2, dividido la hipotenusa, que vale solamente a. Haciendo estas operaciones, entonces nos queda, vamos a coger otro colorcito, listo, la A se me cancela con la A, por ende el resultado sería directamente raíz de 3
sobre 2. Y con esto ya tenemos la primera parte, que sería el seno de 60 grados. Con esto podemos decir, listo, ya tengo el seno, ahora vamos a trabajar con el coseno de 60 grados. Para el coseno de 60 grados, en este caso es adyacente sobre hipotenusa. Y sabemos que el adyacente lo conocemos. ¿Cómo sabemos que el adyacente lo conocemos? Porque aquí lo tenemos, el adyacente es a sobre 2. Entonces esto sería a sobre 2 sobre la hipotenusa, que en este caso valdría a, y de igual manera se me cancelan las variables, la variable a o el parámetro a, y esto me daría un medio directamente. Ahora lo único que me queda es trabajar con la tangente de 60 grados. Y para la tangente de 60 grados sabemos que es el opuesto sobre la hipotenusa. ¿Listo? Entonces decimos, ¿el opuesto lo conocemos? Claro que lo conocemos. ¿Cuánto vale? El opuesto vale raíz de 3a sobre 2. Esto sería raíz de 3a sobre 2. Todo esto dividido entre, perdón, la tangente es opuesto sobre, un error aquí, es opuesto sobre adyacente. Listo, ahí está. Entonces, dividido entre el adyacente, y el adyacente es a sobre 2. Listo. Y ahí lo que hacemos es utilizamos la ley de la oreja, que le llaman coloquialmente. Entonces aquí tendríamos extremos por extremos, medios por medios. Y de aquí resulta entonces que me queda raíz de 3a por 2, me daría 2 raíz de 3 por a sobre, listo, 2 por a que me daría 2a. De aquí ya vemos que hay cosas que se nos cancelan, se nos van las a, se nos cancelan los 2 y por lo tanto la tangente de 60 grados es igual a raíz de 3. Entonces ya tenemos todos los parámetros relacionados, todas las razones trigonométricas para el ángulo de 60 grados. De igual forma podemos calcular las razones recíprocas, es decir, la cotangente, la cosecante y la secante. Ahora, ya tenemos analizado el ángulo de 60 grados. Ahora tenemos que analizar ese otro ángulo que nos hace falta. Entonces decimos, para el ángulo de 30 grados, entonces, ¿qué tenemos para el ángulo de 30 grados? A lo vamos a conocer nuevamente como la hipotenusa, ¿cierto? A sobre 2 la vamos a conocer ahora como el adyacente, ¿listo? Y, perdón, A sobre 2 ya no sería el adyacente, porque estamos trabajando es con el ángulo de 30 grados. Y para el ángulo de 30 grados, A sobre 2 viene a ser el cateto opuesto, porque se encuentra al frente de él. Entonces, A sobre 2 es el opuesto, ¿listo? Y raíz de 3 sobre 2. A viene a ser en este caso el adyacente. Ya con esto ya podemos decir, ok, genial, ya podemos calcular las razones trigonométricas. Entonces decimos, el seno de 30 grados sabemos que es el opuesto sobre la hipotenusa y por ende el opuesto lo conozco, vale a sobre 2. La hipotenusa también la conocemos, vale a, se me van a cancelar y me da que el seno de 30 grados es un medio. Perfecto, ya conozco el seno de 30 grados. Ahora hacemos lo mismo con el coseno de 30 grados. En este caso es adyacente sobre hipotenusa y por ende el adyacente lo conocemos, claro que lo conocemos, es raíz de 3a sobre 2 dividido entre la hipotenusa que da a, se me cancela esto y me da que esto es raíz de 3 sobre 2. Y me faltaría nomás, vamos por aquí, y me faltaría únicamente la tangente de 30 grados. Entonces sabemos que la tangente de 30 grados es el opuesto sobre el adyacente y por ende decimos, ¿el opuesto lo conozco? Claro que lo conozco. El opuesto para este caso sería a sobre 2 sobre el adyacente que sería raíz de 3a sobre 2. Hacemos la ley de la oreja nuevamente, extremos por extremos, entonces nos quedaría 2a sobre medios por medios que nos quedaría 2 raíz de 3 por a. Miramos que se nos cancelan, en este caso se nos van las 2, se nos van los a, y esto nos da 1 sobre raíz de 3. Pero no podemos dejar una raíz en el denominador, por lo tanto lo que tenemos que hacer es racionalizar. Entonces ponemos el igual aquí, y nos queda 1 sobre raíz de 3. Para racionalizar esto lo que hacemos es multiplicamos por raíz de 3, y dividimos entre raíz de 3, y con ello hacemos la multiplicación. 1 por raíz de 3, raíz de 3
sobre raíz de 3 por raíz de 3, que me daría 3 directamente, y ya tenemos todo. Con esto hemos acabado de analizar cuánto valen las razones trigonométricas para un ángulo de 30 y de 60 grados. Como ejercicio, ¿qué les dejamos? Les voy a dejar en un momentico calcular la cotangente, cosecante y secante para los ángulos de 30 grados y 60 grados, y ya continuamos el video. Entonces pausamos el video un momentico, calculamos estos ángulos y determinamos si efectivamente estaríamos haciéndolo bien, y ya lo vamos a comparar. ¿Listo? Entonces, 5 minutos después. bueno, espero que lo hayan calculado bien. Entonces, ya con eso podemos llenar esta tablita. Decimos, para 30 grados el seno vale 1/2. Para 30 grados el coseno vale raíz de 3 sobre 2. Para 30 grados la tangente valdría raíz de 3 sobre 3. Para 30 grados la cosecante, ojo que en este caso vamos a desarrollar cuánto nos debe haber dado la cosecante. Te debió haber dado la cosecante 2. Para la secante te debió haber dado 2 sobre raíz de 3, pero ya sabemos que de esta forma no lo podemos expresar, sino que tenemos que racionalizarla. Por ende te debe haber dado 2 raíz de 3 sobre 3. Y la cotangente en este caso entonces nos debió haber dado, técnicamente te debe haber dado 3 sobre raíz de 3, pero ya sabes que lo tienes que racionalizar. Por ende la cotangente al final te resulta siendo únicamente raíz de 3. Ahora, para el ángulo de 60 grados, entonces tendríamos el seno nos dio raíz de 3 sobre 2, el coseno nos dio 1/2, la tangente en este caso nos dio raíz de 3, la cosecante, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? La cosecante en este caso nos da 2 sobre raíz de 3, pero esto ya lo hemos calculado, 2 sobre raíz de 3 es 2 raíz de 3 sobre 3, la secante en este caso valdría 2, y la cotangente en este caso valdría raíz de 3 sobre 3. Entonces ya tenemos todos los parámetros. Espero que en el momento que pausaste el video y resolviste el ejercicio, entonces hayas llegado a estas variables que aparecen aquí. Listo. Entonces, en conclusión, para un ángulo de 30 grados, listo, el seno vale 1/2, el coseno vale raíz de 3 sobre 2, la tangente vale raíz de 3 sobre 3, la cosecante vale 2, la secante vale 2 raíz de 3 sobre 3 y la cotangente vale raíz de 3. Lo mismo tenemos para un ángulo de 60 grados, ¿no? Hay que tener en cuenta, y una particularidad es que si ustedes se dan cuenta, miren, que en cuanto al coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2, el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Esto se da por el hecho de que 30 y 60 grados son ángulos complementarios. Recuerden que 30 y 60 grados al sumarlos nos da 90 grados, que cumplen la condición de ángulos complementarios. Ahora vamos a calcular qué pasa con el ángulo de 45 grados. Entonces en este caso vamos a trabajar con un triángulo rectángulo, ¿cierto? Que sea isósceles del lado A. Ahí nos aparece en la figura. Entonces nos están diciendo que es del lado A, por lo tanto este lado vale A, este lado vale A, y necesitamos calcular cuánto sería la hipotenusa. Entonces, para calcular la hipotenusa, llamémosla X. Sabemos que estos dos lados son los catetos, por ende estaríamos trabajando con la suma. Entonces sería raíz cuadrada de A al cuadrado más A al cuadrado. Términos semejantes iguales los sumamos, entonces esto es raíz cuadrada de 2 veces A al cuadrado. Y de aquí lo que hacemos es distribuimos la raíz, por ende me queda que X es igual a raíz de 2 por A. Perfecto, ya tengo los tres lados para un triángulo rectángulo isósceles de 45 grados. Entonces ya con esto podemos analizar. Para el ángulo de 45 grados, en este caso no tengo que especificar si es de arriba o el de abajo porque todos son los mismos. Entonces en este caso A es el opuesto, pero al mismo tiempo también es el adyacente, porque mire que tanto el opuesto como el adyacente son exactamente iguales. Y el otro lado que nos queda sería raíz de 2 por A, que sería en este caso la hipotenusa. En ese sentido ya podemos empezar a trabajar, podemos decir, perfecto, ya conocemos todo, entonces decimos, el seno de 45 grados va a ser igual a ¿quién? Sabemos que es opuesto sobre hipotenusa. Por ende, el opuesto lo conocemos, claro que lo conocemos, vale A, sobre la hipotenusa que la conocemos, que vale raíz de 2 por A, se me cancelan estos dos,
y me da que esto es 1 sobre raíz de 2. Lo racionalizamos, entonces multiplicamos por raíz de 2, dividimos entre raíz de 2, y esto me da que es raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 por raíz de 2 me da directamente 2. Listo, ya tengo el seno de 45 grados. Ahora, el coseno de 45 grados, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a adyacente sobre hipotenusa, por ende sería a sobre raíz de 2 por a, y aquí llegamos a la misma condición de anterior, ¿cierto? Por ende, este resultado sería raíz de 2 sobre 2. Única condición, claro, mira, el seno y el coseno para un ángulo de 45 grados son exactamente iguales, para que lo tengamos presente. Y nos faltaría entonces la tangente de 45 grados. Para la tangente de 45 sabemos que es opuesto sobre adyacente. Por ende decimos, ¿el opuesto lo conocemos? Claro que lo conocemos, es A. ¿El adyacente lo conocemos? Claro que lo conocemos, también es A. Por lo tanto, la tangente de 45 grados es igual a 1. De igual forma, como lo hicimos hace un momento, ustedes ahí en casita calculen rápidamente cuánto sería. Entonces, la cosecante de 45 grados, ¿cierto? Calcularían la cotangente de 45 grados. Y la última que nos haría falta, que sería la secante de 45 grados. Entonces, calculen un momentico, demos un tiempito. Listo. Espero que ya lo hayan calculado. Y con esto ya podemos rellenar esta tablita. Entonces, el seno sabemos que es raíz de 2 sobre 2. El coseno también nos dio raíz de 2 sobre 2. La tangente nos dio 1. La cosecante te debió haber dado. Si la resolviste directamente te debe haber dado 2 sobre raíz de 2. Pero haciendo la racionalización, recuerda que tenemos que racionalizar esto. Entonces, esto va a ser igual a raíz de 2 directamente. La secante también te debe haber dado raíz de 2 porque es la misma cosecante. Y la cotangente en este caso nos dio 1. Cosas particulares a tener en cuenta, ¿no? Mira que este es para el único ángulo en los cuales, para ángulos agudos, en los cuales el seno y el coseno tienen el mismo valor. Lo mismo con la secante y la cosecante, ¿no? Ambos valen raíz de 2. Y la tangente y la cotangente cumplen también esta misma condición. ¿Listo? Ya con estos ángulos notables ya podemos empezar a trabajar lo que tiene que ver con algunos ejercicios. Entonces el primer ejercicio nos dice hallar la medida de los lados desconocidos en cada triángulo. Entonces vamos con la parte A. Entonces vamos a ponerle un colorcito aquí bien bonito. Entonces dibujamos el triangulito. Aquí está el triángulo dibujado. Este sería el ángulo recto. Este sería el valor de 45 grados, listo, que es lo que están diciendo ahí. Esto valdría 2 raíz de 2 y me piden hallar el valor de X y el valor de Y. Entonces, analizamos rápidamente. Decimos lo mismo, para el ángulo de 45 grados, ¿qué tenemos para este ángulo? Tendríamos lo siguiente, X en este caso sería el opuesto, Y en este caso sería el adyacente, ¿cierto? Y sabemos que raíz de 2, 2 raíz de 2 en este caso sería la hipotenusa. Entonces, como necesito calcular el opuesto, el adyacente, y conozco un ángulo, y conozco el valor de la hipotenusa, puedo trabajar con las razones trigonométricas. Entonces decimos, de las razones trigonométricas que tenemos, entonces, de las razones trigonométricas tenemos, por ejemplo, tendríamos que el seno de 45 grados es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Y de aquí analizamos, ¿el opuesto lo conocemos? No, pero es una incógnita. ¿La hipotenusa la conocemos? Sí, es 2 raíz de 2. ¿Y el seno de 45 grados lo conocemos? Claro, lo acabamos de calcular. Por ende, podemos decir, ah, genial, el seno de 45 grados va a ser igual al opuesto, que sería X, sobre la hipotenusa, que en este caso sería 2 raíz de 2. Y con esto ya podemos calcular cuánto sería el valor de X. ¿Por qué? Porque sabemos, vamos a ponerlo con colorcito rojo, sabemos que el seno de 45 grados vale raíz de 2 sobre 2. Entonces podemos decir que por lo tanto, estamos con azulito, entonces por lo tanto, ¿cierto? Nos queda la siguiente, raíz de 2
sobre 2 es igual a x sobre 2 raíz de 2. Y de aquí decimos que efectivamente esto que está dividiendo lo pasamos a multiplicar. Por ende me queda 2 raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2. Los dos se me van a cancelar, igual a x. Entonces, quiere decir que raíz de 2 por raíz de 2 me da 2. Por lo tanto, x es igual a 2. Y llegamos a la primera incógnita que teníamos, que era el valor de x. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el valor de y. Con el valor de y vamos a hacerlo con otro colorcito. Vamos a ponerle negrito. Entonces decimos, para y tenemos lo siguiente. Tendríamos en este caso que trabajar con el coseno de 45 grados. ¿Por qué con el coseno de 45 grados? Porque el coseno de 45 grados es la relación entre la adyacente y la hipotenusa. Y el adyacente es la variable que yo quiero determinar. Entonces de aquí decimos, bueno, el coseno de 45 grados va a ser exactamente igual al adyacente, que lo conocemos, es y, sobre la hipotenusa, que también la conocemos, es 2 raíz de 2. Miramos esta ecuación y nos damos cuenta que la única incógnita es y sabemos que coseno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Entonces, resolviendo esto me da que 2, esto que está dividiendo lo pasamos a multiplicar, entonces 2 raíz de 2, que multiplica a raíz de 2 sobre 2 es igual a y. Entonces, por lo tanto, entonces se va a cancelar este con este, raíz de 2 por raíz de 2 me daría 2, y me da que y es igual a 2. Y efectivamente comprobamos que este triángulo que está aquí es un triángulo isósceles, cuyo cateto adyacente y cateto opuesto son exactamente iguales. Y mira que lo acabamos de comprobar, mira. En ambos casos, ¿cierto? Nos dio que es exactamente igual. Lo cual concuerda con la teoría que nosotros sabemos dentro de los triángulos isósceles, que dos de sus lados deben ser exactamente iguales. Y es lo que acabamos de demostrar. Vamos con el punto B. El punto B nos dice lo siguiente, con colorcito aquí. El punto B nos dice, nos da un triángulo también, ¿cierto? Aquí estaría el triángulo, muy bonito. Nos dicen que este ángulo es de 60 grados. Nos hace mención que este valor es de 4 metros. Esto valdría X, esto valdría Y. ¿Listo? Y aquí lo que tenemos que hacer es resolver este ejercicio. Entonces, como tenemos el ángulo de 60 grados, tenemos que trabajar con las razones trigonométricas para 60 grados. En este caso, lo que podemos decir es, bueno, el seno, ¿cierto?, de 60 grados va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto en este caso lo conocemos, claro, para 60 grados el opuesto valdría X sobre la hipotenusa, que en este caso valdría 4 metros. ¿Listo? De aquí, cogemos esto, cogémoslo de acá. Entonces nos queda que el seno, ¿cierto?, de 60 grados es igual a X sobre 4 metros. Sabemos que el seno de 60 grados de lo que nosotros trabajamos hace algún momento, ¿listo? Conocemos que el seno de 60 grados, por definición, es raíz de 3 sobre 2. Como el seno de 60 grados ya sabemos que es raíz de 3 sobre 2, ya podemos despejar el valor de x. Entonces decimos, por lo tanto, ¿cierto? Raíz de 3 sobre 2, este 4 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar, entonces por 4 igual a x. Entonces, de aquí me resulta que x es igual, puedo simplificar, estos dos se me van, entonces esto me da 2 raíz de 3. Listo, perfecto, ya tengo el valor de x. Ahora, como ya tengo el valor de x, nos queda hallar el valor de y. ¿Cómo hallamos el valor de y? Sencillo, con el coseno de 60 grados. Entonces decimos lo mismo. El coseno de 60 grados sabemos que es el adyacente sobre la hipotenusa. Por lo tanto, el adyacente lo conocemos, claro, sería y sobre la hipotenusa, que también la conocemos, que sería 4 metros. Y de aquí entonces, sabiendo que el coseno de 60 grados, poner aquí con rojito, sabemos que el coseno de 60 grados es 1/2, por ende, podemos concluir rápidamente que 1/2, ¿cierto?, va a ser igual a y sobre 4, y de aquí, por lo tanto, nos queda que y va a ser igual. Este 4 está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, y 4 sobre 2 me daría directamente 2. Y listo, acabamos. Ya tenemos el valor de x y ya tenemos el valor de
y. Continuamos con otro ejemplo en el cual nos piden hallar el valor de z en la figura. Entonces es una figura bastante particular, ¿cierto? Nos damos cuenta que tenemos un primer triángulo cuyo ángulo es de 60 grados. Tenemos un segundo triángulo cuyo ángulo también es de 60 grados, ángulo interno de aquí también es de 60 grados. Sabemos que el ángulo de aquí es recto, sabemos que el ángulo de aquí es recto, es decir que todos los triángulos que conforman este triángulo grande tienen la particularidad que son triángulos rectángulos. Entonces, hagamos lo siguiente. Como necesitamos hallar el valor de z, que es la última que aparece aquí, entonces vamos a hacer lo siguiente. Este triángulo de aquí cumple la siguiente condición, que es un triángulo rectángulo con un ángulo de 60 grados, llamémoslo triángulo 1. Listo. Este triángulo llamémoslo triángulo 2, este triángulo 3 y este llamémoslo triángulo 4. Entonces vamos a analizar el primer triángulo. Entonces decimos, para el triángulo 1, entonces ¿qué tenemos para el triángulo 1? Podemos dibujarlo así rápidamente, entonces tendríamos este triángulo de aquí, ¿listo? Si este es el ángulo recto que vendría a ser este, mira que al frente se encuentra 25, por lo tanto esta es la hipotenusa. ¿Qué más conocemos? Mira que entre el ángulo recto y el ángulo que se forma en la parte de arriba se me forman los 60 grados. Entonces, por lo tanto, este angulito aquí sería de 60 grados. Entonces, eso es lo que tenemos hasta el momento. ¿Qué más sabemos? ¿Podremos determinar cualquiera de los otros lados? Claro, perfectamente. Podríamos determinar este lado de aquí, ¿cierto? Y podríamos determinar este lado de acá. ¿Cuál lado me interesa determinar? Me interesa determinar el lado que se encuentra al frente del ángulo de 60 grados. ¿Por qué al frente? Porque este lado que tú determines aquí va a pertenecer al otro triángulo y con este lado podemos hallar este lado y con este lado podemos hallar este lado y con este lado podemos hallar directamente este lado y se resuelve el ejercicio que está propuesto en esta parte. Entonces es bastante metódico, pero pues es bastante sencillo, ¿no? Solamente tenemos que trabajar fuertemente, ¿no? Entonces ya sabemos que tengo que hallar este lado, el que se encuentra al frente de 60, es decir, este que yo voy a llamar X. Para calcular este X es muy fácil. Sabemos que este sería el opuesto, esta sería la hipotenusa, entonces decimos el seno de 60 grados va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, en este caso, el opuesto lo conocemos, claro, sería x sobre la hipotenusa que vale 25. Y sabemos que el seno de 60 grados por definición es raíz de 3 sobre 2. Por ende, ya podemos calcular esta partecita, entonces decimos, por lo tanto, x va a ser igual a raíz de 3 sobre 2 multiplicada por 25. ¿Qué hicimos aquí? Este 25 lo pasamos a multiplicar directamente al otro lado y ya resulta esta ecuación, ¿no? Entonces ya sabemos que x es raíz de 3 sobre 2 por 25. Ya tenemos el valorcito que aparece acá. Entonces con eso decimos, para el triángulo, ¿listo? Para el triángulo 2, que sería este triangulito que yo voy a dibujar tal y como se ve ahí en la figura. Ahí está. Tenemos que este es nuestro ángulo recto. Conocemos este valor, ¿cierto? Porque es el que acabamos de hallar. Este sería el valor de x que nosotros acabamos de hallar ahorita. Y aparte de eso sabemos que este ángulo es de 60 grados. ¿Qué necesitamos hallar en este caso? Necesitaríamos hallar este lado de acá. Y este lado de acá llamémoslo y1. Entonces, para hallar y1 decimos, perfecto. y1, ¿cierto? Lo podemos determinar a partir de ¿quién? Mira que en este caso este también vuelve a ser el cateto opuesto, ¿cierto? Se encuentra opuesto al ángulo de 60 grados y y1 en este caso sería la hipotenusa. Entonces vamos a ver cómo trabajamos con esto. Entonces nos queda el seno de 60 grados va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso sería la x que nosotros ya conocemos, sobre la hipotenusa que sería y1. De aquí, despejando el valor de y1, lo que podemos decir es lo siguiente. y1 por el seno de 60 grados va a ser igual a x. Y de aquí ya podemos despejar el valor de y1, entonces decimos, por lo tanto, y1 va a ser igual a x sobre el seno de 60 grados. Con esto, reemplazando el valor de x, que ya lo conocemos como raíz de 3 por 25 sobre 2, dividido entre el seno de 60 grados, que vale raíz de 3
sobre 2, aquí nos damos cuenta que cancelamos raíz de 3, cancelamos el 2, o sea que esto me da que es directamente 25. Por lo tanto, la hipotenusa de nuestro segundo triángulo también es de 25, entonces ya conocemos esta segunda hipotenusa de aquí. Perfecto, listo, ya tenemos esta partecita de acá. Entonces, hasta el momento, ¿qué vamos obteniendo? Vamos a dibujarlo en el triángulo de la parte de arriba. Voy a borrar este pedacito. Entonces, ¿qué conocemos hasta el momento? Conocemos este lado de aquí, lo acabamos de determinar, nos dio raíz de 3 sobre 2 por 25. Este lado de aquí también lo acabamos de determinar, nos dio 25. Mire que si analizamos este lado, nos está dando exactamente igual al lado de acá, ¿cierto? Por lo tanto, analicemos los ángulos para poder determinar cuánto valdría este ladito de acá. ¿Qué sabemos de aquí? Sabemos lo siguiente, vamos a dibujarlo en la parte de acá. Listo, entonces ahí está, esta sería la primera partecita de aquí, esta sería la segunda partecita, este viene para acá y salió. Vamos a analizar únicamente los ángulos. Si este lado de aquí, si este ángulo vale 60 grados y este es el ángulo recto, como nos lo dicen ahí, quiere decir que por ángulos complementarios el ángulo de acá valdría 30 grados. Sabemos que este ángulo de aquí también es de 60 grados, por ende este es nuestro ángulo recto. Y con ello sabríamos que este angulito de acá sería también de 30 grados, ¿cierto? Ángulo es el mismo triángulo que ya hemos trabajado. Este es de 30, este es de 60, este es de 30. Mira que aquí me está mostrando que esto es un ángulo recto. Entonces, ¿cuál sería el ángulo que se estaría formando aquí? 30 más 30, ¿cuánto me falta para formar uno de 90 grados? Entonces también me faltarían 30 grados. Y como sabemos que este es ángulo recto, por lo tanto este ángulo de aquí también es de 60 grados. Miren lo que acabamos de hallar. Sabemos que esta de aquí es la hipotenusa, ¿cierto? Del triángulo 3. Como sabemos que esta de aquí es la hipotenusa, ¿cierto? Podríamos calcular este cateto adyacente directamente. Pero vamos a hacer un poco de análisis. ¿Cuánto valdría el ángulo que se me estaría formando aquí? Sabemos que esto de aquí completico sería un ángulo llano, entonces sería 180. Entonces 60 y 60, 120. ¿Cuánto me falta? Me faltarían 60 grados. Por ende, el ángulo que se forma acá es de 30 grados. Mire que solamente trabajamos con ángulos de 60, 30, 60, 30, 60, 30, 60, 30 en todo momento. Ahora si decimos, para el triángulo 3, para el triángulo 3, que sabemos que es este triangulito aquí, conocemos que, voy a dibujarlo aquí rápidamente, entonces conocemos que este valorcito aquí es la hipotenusa, vale 25, sabemos que esto valdría 60 grados, y conocemos que esto de aquí valdría 30 grados. En este caso, ¿qué necesito calcular? Necesito calcular este cateto de aquí, pero ¿cuál es la diferencia con respecto al que teníamos acá? Con el que hicimos hace un momento necesitamos calcular el cateto opuesto, en este caso no, en este caso necesito calcular es el cateto adyacente, que lo vamos a llamar Y2. Entonces, ¿cómo calculamos el cateto adyacente? Con el coseno, entonces decimos, coseno de 60 grados va a ser igual a cateto adyacente, que en este caso sería Y2, sobre la hipotenusa que vale 25. Sabemos que el coseno de 60 grados es igual a 1/2, entonces decimos que por lo tanto, Y2 sería igual a 1/2 que multiplica a 25, ¿no? Este es que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Y lo dejamos de esta manera. Entonces ya sabemos que Y2 es 1/2 de 25, o sea, la mitad de 25. Conocemos ya esta partecita aquí, entonces decimos para el triángulo 4, lo dibujamos rápidamente. Entonces en este caso nos tendríamos el ángulo de 30 grados, el ángulo de 60 grados y este pedacito de aquí que lo conocemos, ¿vale? Vale Y2. Pongámosle Y2 para no irnos con todo el número. Y ahora sí necesitamos calcular el valor de z, que es la variable a la cual nosotros teníamos que llegar. Entonces, z es la hipotenusa, Y2 sería el adyacente de 60, pero el opuesto de 30. Como hemos venido trabajando solamente con 60, pues sigamos trabajando con 60. Como el de 60 es el adyacente, entonces vamos a trabajar con el coseno, entonces decimos coseno de 60 grados va a ser igual a cateto adyacente, en este caso Y2, sobre la hipotenusa que vale z. Hacemos el despeje correspondiente, entonces nos queda z por el coseno de 60 grados, esto va a ser igual a Y2, listo,
Y de aquí este coseno lo pasamos a dividir. Entonces me queda que z va a ser igual a y2 sobre el coseno de 60 grados. Perfecto. Y de aquí entonces reemplazamos y2 sería 25 sobre 2 dividido entre el coseno de 60 grados, que es un medio. Ley de la oreja. ¿Listo? 25 por 2, que me daría 50, dividido 2 por 1, que nos daría 2, y 25 dividido 2 nos da 25. ¡Oh, sorpresa! Llegamos a la conclusión de que el lado Z, ¿cierto?, es exactamente igual al lado con el cual nosotros partimos. ¿Por qué se da esta característica tan interesante? Es porque estuvimos trabajando siempre con ángulos de 60, 30 grados, 60, 30 grados, 60, 30 grados, 60, 30 grados, y por ende siempre estuvimos cancelando todos los factores que aparecían relacionados con el 25. Entonces, conclusión, por lo tanto, el valor de Z es 25. Listo, chicos, entonces espero que les haya ayudado esta partecita a seguir trabajando y seguir afianzando conocimientos en la parte de la trigonometría. Muchísimas gracias por la atención prestada. Espero que nos veamos en un próximo video con más de esta parte de trigonometría, y pues ya muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión.